Pero bueno, Jorge, ya entrando en materia, te tocó a ti también verlo, digo, lo Sí. estamos viendo, obviamente cada quien en su casa, ¿no? Este extenso Bien, nos debate, pudimos haber juntado y como si echarnos fuera un partido del Mundial o un debate, o un debate también, ¿no? porque los debates tenemos la Eh, costumbre de comprar ahí cierto. cerveza y empezar a verlo. Nos invitamos, a quien quiera ir de repente nos diga, no son bienvenidos, pero tuvimos la oportunidad de verlo, muchas horas, caos realmente también el que hubo, a manera de broma, algunas personas se molestaron, pero yo decía que me Eh, recordaba el Capitolio de cuando Trump dejó el poder y tomaron el Capitolio algunos o el extremistas. Bolsonaro de Brasil, O ¿no? el Bolsonaro de Brasil, exactamente, ¿no? Pero bueno, era en este caso sí era bueno, sí eran buenos y era para defender la democracia. Pero Sí. bueno, situaciones accidentadas, anuncios de privación de la libertad de un diputado federal. A Colosio le echaron gasolina en los ojos. Un gran movimiento, una gran protesta, ingresaron al Senado de la República trabajadores del Poder Judicial Federal, algunos estudiantes también, una protesta, la verdad es que importante, Ujú. trascendente realmente lo que ocurrió. Tuvieron que cambiar de sede al estilo de lo que López Obrador consideraba como lamentable. Y al final se aprueba esta reforma constitucional y también la modificación o derogación de algunos artículos con los cuales de manera general se aprueba la reforma al Poder Judicial Federal, donde se podrá, entre muchas otras cosas, aparte de crear un consejo, por así llamarlo, un tribunal para sancionar a los jueces que cometen irregularidades, también la votación de magistrados, jueces y ministros por el voto popular. Sí, curiosamente con esta votación, con la presencia de 127 senadores, faltaba uno, El privado de la decían, libertad. decían faltaba uno y veamos a María Lili Telles que de manera absurda se llevó todo su tiempo del debate en pedirle a Noroña que dijera bien su nombre. ¿No? O sea, así se llevó la mitad de su debate y diciendo nos falta uno, sin saber siquiera cómo se llamaba el senador del Movimiento Ciudadano originario de Campeche, quien, pues bueno, no estuvo Daniel Barreda, porque, pues, de acuerdo a lo que decía el propio Movimiento Ciudadano, estaba acompañando a su papá, que había sido detenido por la Fiscalía Anticorrupción durante la madrugada de ese mismo martes, perdón. Y es ahí donde, pues bueno, también entran muchas suspicacias. Al final del día, el propio Daniel Barreda da atención a medios de comunicación en Campeche, da a conocer su situación, que él no está privado de la libertad, que el caso es su papá y que lo estaba acompañando. En el caso de lo anecdótico en esto, creo yo va a ser, ya no sé cómo lo ves tú, lo de Miguel Ángel Yunes, Sin duda. tanto Linares, que es el papá, como Márquez, que es el hijo. Y esto que es el voto 86, Sí. es este voto que se necesitaba para pues tener la mayoría calificada y así pues darle la vuelta a la hoja. ¿Por qué va a ser lo anecdótico, lo icónico de esto? Porque si hay alguien que ha manejado la corrupción junto con el Partido de Acción Nacional en Veracruz, independientemente quién gobierne, son los Yunes. Sí, Tanto papá como hijo, ¿no? son un terrible coto de poder ahí que se ha enquistado en Veracruz y que ha lamentablemente dado muy malos resultados, ¿no? En cuestión de abusos. Ya han entendido como un deporte o como un sistema, ¿no? La corrupción dentro de los gobiernos de Veracruz. Así lo hizo su padre y pues bueno, ¿no? Desde ya días atrás el panismo tenía sospechas de que sería quien se doblegaría ante la presión del gobierno, la presión gubernamental. Hubo acoso, sí, hubo presiones, sin duda, hubo una práctica al estilo PRI, al estilo PAN de otras épocas, sin duda. O sea, me sorprende o me inquieta que crean o que tengan el descaro de decir que lo que estaba ocurriendo, que no está bien y que no lo estoy defendiendo, no ocurría antes, ¿no? Claro. Era realmente lo que Calderón lo hizo, Enrique Peña Nieto lo hizo, hizo. en Baja California también se hace de manera habitual. Hay diputados que han amenazado con privaciones de la libertad en Baja California a nivel federal igual. O con dinero, ¿no? Con dinero, también con carretadas de dinero que también se ha logrado descubrir esta situación, ¿no? Hubo, salvo a lo mejor uno u otro ahí, comentario de algún diputado federal, perdón, de algún senador,
que hacía, pues por lo menos elevaba un poco el debate. La Sí. verdad es que realmente nadie tuvo la oportunidad de realmente dar un argumento sólido. Los panistas, al final, Lili Telles, Marco Cortés, en mayor medida, pues más bien criticaban, ¿no? A Morena, al gobierno como tal. Ricardo Anaya ahí los retó para tratar de que le debatieran algún tema y que quería subirse al escenario del debate. Y se ponen muy gallos Y sí. en pleno, pero cuando bajan, si tú ves la transmisión del Senado, Se pueden jugar. son puras risas. Sí, se pueden a jugar, bromean, corren. Sí, la verdad es que eso sí era, hasta se escuchaba, ¿no? Y cuando se acercaban se decían cosas, se volteaban, era mucha teatralidad. Y pues bueno, los senadores por Baja California ya sabíamos su votación, tanto en el caso de Julieta Ramírez, quien forma parte de la mesa directiva, votó a favor. Un posicionamiento que quizás se esperaba más de nuestros senadores en posicionamientos, hablo no en la votación. Armando Ayala ahí estaba. Como soldadito, ahí sí no hizo nada de los chistes que nos tienen acostumbrados, pero bueno, ahí votó a favor. Ofreció el voto de la perrita White como Ándale. el voto 86 y Yunes se echaba para atrás. Y en el caso de Gustavo Sánchez Vázquez, igual, ¿no? Con un posicionamiento muy desangelado, sin ninguna propuesta o sin ningún fondo realmente. Al final del día, pues bueno, sabíamos que iban a votar de esa manera. Lo que sí, Villa, es que a mí se me hace lamentable porque pareciera que a los morenos se les olvida lo que significó los Yunes en el desafuero de López Obrador. Lo que se les fue Yunes hace poco o hace días en la elección con Rocío Nale en Veracruz. Lo que significó durante los últimos 6 años los Yunes cuando gobernaban Veracruz. Lo que se ha significado con los contubernios del peñismo y lo que han hecho a partir de pues actos de corrupción. ¿Por qué? Porque llegó, imagínense, su papá es su suplente, ¿no? Y llega escoltado por Adán Augusto López Hernández al Senado y todo mundo le aplaude y se les olvida quién es. Pareciera que en Morena, que pareciera más una religión, si estás con ellos ya tienes el manto protector de la impunidad. Y eso es lo que a mí sí se me hace lamentable dentro de esta realpolitik que muchos le llaman, pero a mí son las pésimas y las malas prácticas de la política, que no se nos tiene que olvidar quiénes están apoyándote o quiénes son la pieza clave para torcer el sistema político mexicano. Eso sí, a mí se me hace muy lamentable. Y el PAN no se puede dar golpes de pureza porque al final del día han estado incrustados los Yunes durante siempre. Por eso a mí se me hace lamentable la forma como se dio la votación el día de ayer. Pareciera que a la izquierda se le olvida quiénes son los Yunes y al PAN pues respalda, ahora sí critica a los Yunes por oportunistas. Entonces, esto va a quedar en la historia como algo totalmente lamentable. Pero, ¿cuáles fueron las reacciones, Villa, mientras se daba la votación? Vimos protestas en todo el país, principalmente ahí en el Senado, como dices, irrumpieron de una manera violenta. Si esto lo hubiera hecho algún grupo o algún sector vulnerable o grupo de atención prioritaria, como lo han intentado hacer para que sean escuchados por senadores durante los gobiernos del PAN y el PRI y también Morena, hubiera sido lo más criticable de la sesión. Pero ahora los quieren ensalzar como si fueran los defensores de la República. Claro, por eso es la cuestión tan cínica, ¿no? Y que creen que a partir de este momento ha empezado la lucha democrática del país, ¿no? Tienen muchísimos años realmente grupos, incluso económicamente desfavorecidos, que el Poder Judicial jamás respaldó, por ejemplo, que los ciudadanos del Poder Judicial, que los trabajadores jamás respaldaron. Y hoy en día creen que por la afectación que están teniendo el Poder Judicial se acabó la democracia. Se acabó la democracia si nos vamos a esto desde muchos años atrás, ¿no? Incluso hubo votaciones que de alguna manera nos condenaron como país y donde todo el mundo estuvo de acuerdo de estos sectores que hoy en día se están inconformando. Si nos vamos desde la reforma energética, por ejemplo, nos vamos para atrás desde que se permitió el ingreso o la salida de las Fuerzas Armadas para realizar labores ciudadanas y empezamos a ver todos estos episodios negros que hemos tenido en el país, el tema incluso de cuando López Obrador perdió, el desafuero de López Obrador también en este mismo contexto, todo lo que hemos vivido en estos años y que hoy en día resulta que esta sí es la gran pérdida de la democracia, para nada, ¿eh? O sea, hemos tenido tantos episodios negros que todos estos sectores de poder que hoy se inconforman no les importó en lo más mínimo. ¿No?
les importa ahora que ellos se ven directamente afectados. Más allá, insisto, del planteamiento de la reforma, que si está bien, que si está mal. Yo en lo particular veo muchas cosas buenas en la reforma, veo muchas cosas muy lamentables también. Por ejemplo, esta votación, que si bien es cierto que es una votación a la comunidad, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que sean los grupos de poder que elijan quiénes son los que van a ser los próximos jueces. Terminó siendo lo mismo, ¿no? Terminó siendo lo mismo y termina siendo un jugarte en la boca, ¿no? Claro. Es burlarse también de ti como ciudadano, pero al final, o sea, hay cosas que realmente se pueden rescatar. Ahora, el pésimo actuar del Poder Judicial a lo largo de todos estos años, en muchos sentidos, y su distancia hacia la ciudadanía, bajo el argumento de que ellos tienen que ser objetivos, cuando sabemos que la objetividad ante escenarios desiguales no es objetividad y siempre va a beneficiar al hombre que tiene más poder, en ese contexto es increíble que no entiendan por qué la gente no se les está uniendo. Sí, y la protesta, imagínense lo que se vivió el día de ayer y hoy. Ahí tenemos algunas imágenes, a ver si nos acompaña el buen Isaac, de la protesta, el último video que te mandamos. Ándale, el día de ayer por la noche y hoy por la mañana se encuentra tomado por algunos manifestantes sindicalizados del Poder Judicial de la Federación en la garita comercial de Mexicana, en la zona oriente, lo cual ayer veíamos un enfrentamiento donde los propios sindicalizados le decían a choferes de tractocamión o de camiones de carga que van hacia Estados Unidos y que ya pasaron horas haciendo fila y que ya pues que están cansados, decían, si me dices de qué se trata la reforma, te dejo pasar. Resultaron los verdugos de la reforma, ¿no? Claro. Y además, como si lo supieran ellos a fondo, como si hubieran leído pe a pa el dictamen, ¿no? Aparte, ¿quiénes son ellos para ponerse a juzgar a la ciudadanía, ¿no? Y eso forma parte de esta distancia que tienen con la comunidad. ¿Por qué? Porque lejos de que los apoyen, lejos de tal, lo dijimos, además del round jurídico, que eso ya lo están atendiendo los propios jueces y magistrados, otorgándose suspensiones, favoreciéndose a ellos mismos, donde ahí sí no hay objetividad, ¿no? Simplemente es de tajo, si me veo perjudicado, yo intervengo. Ya lo están viendo del lado jurídico. Lo político lo están haciendo ellos, con protestas, con manifestaciones, pero van muy, muy alejados a lo que es la sociedad y a lo que es tal. Ojalá el dueño del tractocamión, el conductor, le hubiera dicho, sí, ok, pues si me dices cómo se maneja un tractocamión, no te atropello. Ándale. A ver, cierto, como muy león. si vamos a estas, ¿no? Y van a continuar las protestas. UABC hizo alumnos de UABC ayer en Tijuana hicieron algo muy leve. Hoy hicieron, anteayer hicieron lo propio en Mexicali. Y sin duda alguna continuarán las manifestaciones. Pero les dijimos, la reforma va a ir porque va a ir. Ahora enfóquense en las leyes reglamentarias. Ahí es donde va a estar el truco o la trampa. Tuvieron un muy mal líder que no entendió el timing político, que fue Norma Piña, la realidad. Totalmente. Ella va a terminar cargando con esta responsabilidad de cómo se viene. Obviamente todo el mundo desvía la atención hacia el presidente López Obrador, lo cual es precisamente lo que el presidente quiere, que se desvíe toda la atención hacia él para dejar el espacio a Claudia Sheinbaum. Yo insisto ahora, también cuando se habla con el tema de que es un dictador el presidente López Obrador, ya se va. Sí. O sea, el otro mes, el 1 de octubre, ya no estará gobernando el presidente López Obrador. Y si sugieren que López Obrador estará gobernando detrás de Claudia Sheinbaum, tienen un problema muy grave, ¿eh? Sí. O sea, incluso el tema de género, un tema de la forma de ver la política. Y pues aparte están ya condenando a una mujer que pues tiene su propia carrera, que si bien la ha hecho en gran medida cerca de López Obrador, pero que la realidad es que va a tratar a como, digo, pues esperemos que no equivocarnos, pero la idea es que gobiernen por su cuenta, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque el poder ha sido históricamente así, salvo casos como Plutarco Elías Calles probablemente, ¿no? Y otro que otro por ahí, pero siempre ha tenido este tipo de conductas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver al final qué es lo que ocurre. Esto al final que lo va a cargar con López Obrador porque está asumiendo esta responsabilidad de él y pues van a dejar el camino libre para Claudia Sheinbaum. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.